Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuáles son los alimentos que pueden provocar acidez estomacal? Identificar los riesgos del consumo frecuente de alimentos que producen acidez estomacal. Bienvenidos estudiantes de tercer grado de secundaria. Es un gusto compartir con ustedes la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de este grado. En esta ocasión revisaremos a través de esta señal un contenido de Ciencias Química tercer grado. ¿Han tenido alteraciones como ardor en el estómago o pesadez que no los deja realizar sus actividades de manera normal? Existen diferentes alteraciones digestivas derivadas de la acidez estomacal. ¿Tienen idea de los alimentos que pueden provocar este tipo de alteración? ¿Han escuchado alguna vez a un compañero suyo quejarse de ardor en el estómago o de algún dolor después de ingerir determinado tipo de alimentos? ¿Piensan que es posible evitar estos efectos? ¿De qué manera? Dice una frase muy conocida que somos lo que comemos. Y es posible que sea verdad, por lo que es importante cuidar lo que comemos en las cantidades adecuadas e ingerir suficiente agua simple y potable durante el transcurso del día. Observen el siguiente video con atención e identifiquen las ideas principales. Dolor de estómago, por ejemplo, un chicharrón con mucho chile y limón. ¿Qué contienen estos alimentos? ¿Por qué en ocasiones nos hacen daño? Todos hemos escuchado a alguna persona quejarse de acidez estomacal, ardor o dolor en el estómago. ¿Es posible prevenir este tipo de malestares? Acompáñenme a descubrirlo. Algunos alimentos ácidos frecuentes en nuestra dieta pueden ser los aderezos para ensaladas elaborados con vinagre, o bien el limón y la salsa picante de tomate verde. Otros, en cambio, son ligeramente ácidos, neutros, o ligeramente básicos, como la leche descremada y el agua de papaya o de horchata. Incluir con frecuencia en nuestra dieta cierto tipo de alimentos procesados puede causarnos acidez estomacal, ya que es común que este tipo de productos contengan sustancias ácidas. Por ejemplo, el ácido sórbico se utiliza como conservador para inhibir el crecimiento de algunos microorganismos en productos como mayonesa, mantequilla y jugos de frutas. Los encurtidos y otras preparaciones elaboradas con vinagre son métodos de conservación muy efectivos. Cuando ingerimos alimentos ricos en grasas, estos permanecen más tiempo en el estómago y se produce mayor cantidad de ácido clorhídrico. Esto incrementa la acidez estomacal. Observemos el siguiente experimento que muestra la acción del ácido clorhídrico sobre algunos alimentos. Para hacer el experimento necesitamos 2 vasos de precipitados de 250 mililitros, un agitador de vidrio de 20 centímetros, una pipeta, 200 mililitros de ácido clorhídrico diluido, 500 mililitros de agua destilada, 20 gramos de carne molida, 2 tiras de indicador universal de pH, 2 etiquetas adherentes, una cuchara de plástico y un plumón negro. Rotulamos los vasos
El vaso que tiene agua es nuestro control. Verificamos que el valor de pH es 7. Preparamos una disolución de ácido clorhídrico y medimos el pH. El valor está entre 1 y 2. Colocamos la mitad de la carne molida en el agua y la otra mitad en la disolución de ácido. Vemos que los cambios son similares al principio. Después de 15 minutos, el líquido que contiene el ácido está más turbio que el agua y la carne cambió de color. El cambio observado en la carne se debe en parte a la transformación de la estructura de las proteínas. Algo similar sucede cuando cocinamos este tipo de alimentos. En la boca se inicia el proceso de digestión. Los dientes trituran los alimentos mezclándolos con la saliva, que tiene un pH entre 6.2. Aquí se digieren sustancias como el almidón. El bolo alimenticio pasa por la faringe y a través de la epiglotis continúa por el esófago y llega al estómago. Cuando el bolo alimenticio llega al estómago, se mezcla con los jugos gástricos, que contienen ácido clorhídrico y tienen un pH aproximado entre 2 y 3. En el estómago se digieren principalmente las proteínas y el bolo alimenticio se transforma en quimo. Debido a los movimientos musculares del estómago, el quimo pasa poco a poco al intestino delgado. En el intestino delgado se vierten los jugos intestinales que se producen en el duodeno, el jugo pancreático secretado por el páncreas y la bilis que proviene de la vesícula biliar. Estos jugos tienen un pH entre 5 y 7. En el intestino delgado se realiza principalmente la digestión de las grasas y se absorbe la mayoría de las sustancias nutritivas. Aquí se forma el quilo. Al llegar al intestino grueso, el quilo pierde agua, algunos elementos como el sodio y otros líquidos. Así se forman las heces que son expulsadas del organismo por los movimientos del intestino. No me imaginaba que los ácidos y el pH fueran tan importantes en la digestión de los alimentos. Como ven, es normal que haya una acidez elevada en el estómago durante la digestión, pero ¿por qué hacen daño los alimentos ácidos? Si bien en nuestro organismo existen mecanismos para regular el pH, por ejemplo en la sangre, en el estómago puede existir un aumento en la acidez, ocasionado por la ingesta excesiva de alimentos ácidos. Esto causa una mayor concentración de iones H+, y por lo tanto la disminución del valor del pH del jugo gástrico. He visto que mi tío sufre frecuentemente de acidez estomacal. Dice que le arde el estómago y por eso no quiere comer. Le voy a decir que su gastritis se debe a que come alimentos y bebidas con muchos iones H+. Muchas personas confunden la acidez estomacal con la gastritis. Y es que los síntomas pueden parecerse. Agruras, náuseas, vómito y pérdida de apetito. Sin embargo, la gastritis es un padecimiento grave que puede deberse a muchos factores, como estrés, exceso en la ingestión de alcohol y café, tabaquismo, así como comer demasiado rápido sin masticar bien. Investigaciones recientes han asociado la gastritis con la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Para detectarla, es indispensable asistir a un médico, quien basará su diagnóstico en el historial del paciente, o bien en los resultados de un estudio llamado endoscopía.
Sorpréndete. Durante la digestión, el pH del jugo gástrico del estómago es tan ácido que con el ácido clorhídrico que se genera podría disolverse el cascarón de un huevo. Veamos este experimento. Sumergimos el cascarón en la disolución de ácido clorhídrico y esperamos. El ácido clorhídrico reacciona con el carbonato de calcio que forma el cascarón, dando como productos dióxido de carbono y cloruro de calcio. Así queda descubierta la membrana interior del cascarón. Aún con las manos limpias, es frecuente que se ingieran bacterias combinadas con los alimentos. Estos microorganismos nos pueden causar muchas enfermedades. En algunos casos, además de la función digestiva, el ácido clorhídrico tiene una acción desinfectante. Es decir, que cuando entra en contacto con algunas bacterias dañinas, las mata. Esto no quiere decir que preparar alimentos o comer con las manos sucias no sea peligroso, ya que es muy frecuente que se desarrollen infecciones cuando los alimentos no se manejan con limpieza. Veamos un experimento que muestra lo que sucede cuando combinamos algunos alimentos ácidos. Necesitamos 4 recipientes de vidrio, 5 tiras de indicador universal de pH, vinagre, 2 limones y jugo de zanahoria. Tenemos una disolución de ácido acético o vinagre con un valor de pH de 3. Agregamos jugo de limón con un pH de 2. Observamos que el valor del pH de la disolución disminuye. Veamos lo que sucede con una sustancia menos ácida como el jugo de zanahoria con un pH entre 6 y 7. Al agregar el jugo de zanahoria al vinagre, su valor de pH aumenta de 3 a 4. Este experimento nos muestra que al combinar varios alimentos muy ácidos disminuye el valor de pH, por lo que aumenta la acidez. Por otro lado, al combinar un alimento muy ácido con otro ligeramente ácido, aumenta el valor del pH, es decir, disminuye la acidez. Sorpréndete. El comer alimentos muy dulces también puede modificar el pH y esto favorece el desarrollo de caries dental. El contacto constante del azúcar con el esmalte de los dientes aumenta considerablemente la incidencia de caries dental. Si no hay una adecuada higiene bucal, la permanencia del azúcar propicia el aumento de las poblaciones de bacterias en la boca. Estos microorganismos transforman los carbohidratos de los dulces produciendo sustancias ácidas que dañan el esmalte, lo cual favorece la perforación del diente. Algunos investigadores de la salud dental recomiendan evitar los dulces entre comidas. Los dientes están constituidos, entre otras sustancias, por fosfato de calcio y están revestidos de un dentales. Veamos cómo. Al estar en contacto con el refresco, se produjo una reacción entre los ácidos que contiene y los iones de calcio que se encuentran en el esmalte del diente, retirándolos y modificando la consistencia de la pieza dental. La pérdida de masa total del diente es de hasta un 5.9%. A mayor exposición del diente al ácido, mayor será el daño que se genere. Cuando el aumento de la acidez estomacal se presenta frecuentemente, causa daños al sistema digestivo, sobre todo en el estómago y el esófago. Para prevenirlos, debemos evitar el consumo excesivo de alimentos ácidos y bebidas gaseosas. Recordemos que es muy importante tener una dieta equilibrada que incluya todos los grupos de alimentos y en las cantidades adecuadas a nuestra edad y las actividades que realizamos. Pero, ¿qué se puede hacer cuando se presentan síntomas de aumento en la acidez estomacal? Descúbranlo conmigo en el próximo programa.
En este video se observan experimentos sencillos que ejemplifican los efectos de distintos ácidos al interactuar con los alimentos. También se expresa la importancia de una alimentación equilibrada que incluya los grupos de alimentos en las cantidades adecuadas para las actividades que realiza una persona. Con base en la información del video, respondan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las alternativas que proponen para evitar los riesgos de padecer acidez estomacal? ¿Qué otras afecciones en el organismo puede producir el consumo frecuente de alimentos ácidos? Elaboren una lista de los alimentos que ingirieron ayer en el desayuno, la comida, cena y entre comidas. ¿Cuáles son los alimentos que es necesario evitar o consumir en pequeñas porciones? Esperamos que con lo que hayan aprendido hoy reflexionen acerca de la importancia de una dieta balanceada, es decir, que sea completa, suficiente, variada, equilibrada, adecuada e higiénica, así como ingerir la cantidad necesaria de agua simple potable. Recuerden compartir lo que aprendieron con su familia, compañeras y compañeros para intercambiar ideas e incluso elaborar menús equilibrados. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¡Hasta pronto! Carpeta de experiencias. Ciencias. Química. ¿Cuáles son las alternativas que proponen para evitar los riesgos de padecer acidez estomacal? ¿Qué otras afecciones en el organismo pueden producir el consumo frecuente de alimentos ácidos? ¿Cuáles son los alimentos que es necesario evitar o consumir en pequeñas porciones? No olviden guardar todas sus respuestas en su carpeta de experiencias. Te invito a ver